El descubrimiento geológico más sorprendente en 15 años dejó estupefactos a los escépticos. Restos recientemente descubiertos de seres humanos más grandes que el gorila, más sanos, más robustos y más perfectamente formados que el hombre endeble y enfermizo de hoy, demuestran que el registro bíblico es veraz. Fue a finales de 1941. El lugar, la isla de Java en las Indias Orientales. El descubridor fue G.H.R. von Koningsvall, un joven científico alemán que había sido invitado por los holandeses a continuar el trabajo geológico en apoyo del supuesto desarrollo evolutivo del hombre. Pero el descubrimiento no fue ningún eslabón perdido. El trabajo de von Koningsvall era meramente rutinario hasta que un día, a finales de 1941, recibió de uno de sus coleccionistas una enorme mandíbula humana. Era inconfundiblemente humano. El joven científico alemán apenas podía creer lo que veía. Lo que tenía en sus manos eran la mandíbula y los dientes de un gigante. Von Koningsvall hizo un molde de la enorme mandíbula y los dientes. Se lo envió a su compañero de trabajo, Ben der Reich, en Nueva York. A este sorprendente envío le puso el nombre de el hombre gigante de la antigua Java, Meganthropus paleonjavanicus. Luego vino el bombardeo de Pearl Harbor y la Segunda Guerra Mundial cerró las puertas a Java. Von Koningsvall desapareció durante 4 largos años. Mientras tanto, Ben der Reich comenzó a reunir numerosos descubrimientos anteriores que hasta entonces permanecían sin clasificar o mal clasificados, porque no encajaban adecuadamente en el patrón evolutivo del supuesto desarrollo del hombre. Recordó los dientes gigantes de China llamados Gigantoptesips, que von Koningsvall le había enviado unos años antes. Obviamente, ellos tampoco eran dientes de simios, sino de seres humanos, hombres de proporciones gigantes. Del arduo trabajo de investigación de Ben der Reich leemos: al comparar los dientes y huesos con los de animales vivos y a partir de cuidadosas mediciones anatómicas, decidió que el gigante de Java era mucho más grande que cualquier gorila vivo, y el gigante chino era una vez más y media más grande. Aún, eso lo habría hecho 2 veces más grande que un gorila macho. Inevitablemente me vinieron a la mente las palabras bíblicas. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Puede encontrar esta cita en la página 251 del valioso libro Man, Time and Fossils de Ruth Moore. Sí, había gigantes en la tierra en aquellos días. Génesis 6:4. Algunas traducciones, como la de Moffat, dicen: fue en estos días que los gigantes Nefilim se levantaron en la tierra. No eran seres humanos malformados y enfermos que sufrían problemas glandulares, como se podría ver en un espectáculo de circo, sino seres humanos robustos y enormemente poderosos con dientes sanos y mandíbulas anchas que hacen que los dientes deformes y llenos de caries del hombre civilizado moderno parezcan enfermos. Van der Reich rápidamente reconoció que los gigantes de antaño tenían mandíbulas y dientes bien proporcionados, mientras que el monstruoso gigantismo moderno debido al desarrollo glandular produce dientes desproporcionados, aproximadamente del mismo tamaño que los de los individuos comunes, pero en huesos de mandíbula gigantescos. Estos hallazgos, que añaden un vínculo más a la evidencia innegable que confirma la inspiración de las escrituras, los publicó Van der Reich en 1946 en su inmensamente intrigante libro Apes, Giants and Man. Este descubrimiento, junto con muchos hallazgos previamente inexplicables, altera radicalmente la teoría de la evolución. Esos gigantes de antaño tenían una capacidad cerebral mucho mayor que la del hombre moderno. Sin embargo, el gorila más grande tiene un cerebro de solo la mitad del tamaño del ser humano promedio actual. ¿Cómo pudo el cerebro del hombre primitivo haberse vuelto de repente mucho más grande que el de un gorila? Ciertamente no mediante un proceso de evolución.
que presupone inmensas perspectivas de tiempo para un desarrollo gradual. Además, esos gigantes de antaño se encuentran enterrados con restos de animales y de hombres del tamaño actual en un estado retorcido y destrozado debido a grandes fuerzas naturales, dice Ruth Moore en la página 251. ¿Qué tipo de fuerzas naturales podrían haber enterrado tal variedad de vida en un estado destrozado? La escritura nos dice: fuerzas catastróficas de una gigantesca inundación de aguas, la inundación de Noé, que eclipsaron hasta la insignificancia las inundaciones locales que aún hoy arrasan por completo ciudades y destruyen a miles de personas desprotegidas. Exactamente como dicen las escrituras, los restos de gigantes y multitudes de otros huesos humanos y animales se han encontrado enterrados en todo el mundo como resultado de torrentes de aguas furiosas. Desde Europa llegó hace décadas el inquietante descubrimiento de la inmensa mandíbula de Heidelberg, siempre un enigma para la ciencia evolutiva. Y desde África han llegado descubrimientos muy recientes de gigantes. Dijo el doctor Robert Broom, el descubridor escocés del gigante sudafricano, casi parece confirmar la opinión del destacado paleontólogo Dr. Ben der Reis de que había gigantes en la Tierra en aquellos días. Incluso la naturaleza está llena de pruebas de gigantismo heredado hoy en día. Girasoles gigantes, cinias, prímulas, pollos, por nombrar algunos, como resultado de mutaciones de los padres originales. Las mutaciones gigantes eran, y hasta cierto punto siguen siendo, posibilidades inherentes que simplemente varían dentro de los límites de los tipos originales creados por el Todopoderoso mismo. Y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todo el cielo fueron cubiertos, y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, y eso incluía a los gigantes. Génesis 7 del 19 al 21. Los últimos descubrimientos no son más que el clímax de toda una serie de descubrimientos de seres humanos robustos, que eran más grandes, más fuertes y más vivos que la humanidad actual. Las cuevas de Europa están repletas de pruebas de este tipo. La raza de Cro-Magnon de Francia, aunque no era una raza gigante, era de gran estatura. Algunos esqueletos alcanzaban los 2 metros de altura y demostraban un inmenso desarrollo muscular. Una de las principales características de todos estos restos es la extrema longevidad característica de los esqueletos, las enormes proporciones del cuerpo, el gran desarrollo de los procesos musculares, el extremo desgaste de los dientes, sin nuestra característica cantidad de caries, la obliteración de las suturas o costuras entre las varias o la lenta osificación de los extremos de los huesos largos. Todo apuntan a la inevitable conclusión de que el hombre primitivo maduró lentamente y alcanzó una gran duración de vida, tal como lo declara el Génesis. Tales características de la estructura esquelética están totalmente ausentes en el hombre degenerado moderno. Que esos hombres antiguos alcanzaron una gran edad lo demuestra el hecho adicional de que sus restos generalmente se encuentran con esqueletos fragmentarios de jóvenes y bebés que no exhiben esas características. Mientras estuve en Inglaterra el verano pasado, tuve la oportunidad de ver los artefactos o herramientas del antiguo hombre europeo. Algunas de las hachas de puño eran tan anchas como mi mano extendida, pero los hombres que las fabricaron podían sostenerlas con seguridad en las palmas de sus manos. William Howells, en su libro Manking so Far, nos dice que la excelencia de su trabajo en piedra, que era tan buena como cualquier cosa que se hubiera logrado hasta ahora, fue asombrosa. Su herramienta característica, el hacha de puño que vi en Inglaterra, era tan pesada que resultaba sorprendente, porque los hombres de la época seguramente no eran monstruos. Páginas 164-118. ¿No son monstruos? Pero los hechos lo demuestran. Había muchos hombres de poder y estatura gigantescos esparcidos por todo el mundo antes del diluvio.
Casi todos los niños han oído hablar de los hombres de las cavernas o el hombre del Neandertal, cuyos restos se han encontrado esparcidos por vastas zonas del mundo antiguo. Lejos de ser subhombres, tenían una constitución muscular gigantesca, gigantes en fuerza en comparación con nosotros hoy. Esto es lo que Howells dice de ellos. El cerebro de Neandertal no era, de manera positiva y definitiva, más pequeño que el nuestro, de hecho, y esto es un trago bastante amargo. Parece haber sido tal vez un poco más grande. El hombre de mediana edad de la Chapelle aux Saints tenía un cerebro cuyo volumen era de unos 1.225 centímetros cúbicos, cifra que solo una fracción de los hombres europeos modernos puede igualar. Páginas 165-166. El cráneo de los neandertales tiene una forma característica y llamativa. Es enorme y grueso. Supera considerablemente al de cualquier tipo moderno, tanto en longitud como en anchura. Página 166. Lejos de estar a mitad de camino del simio, estos gigantes de desarrollo muscular que vagaban por la tierra poseían un físico rechoncho, corpulento y de gran fuerza. Sus dientes eran robustos y algo más grandes que los nuestros, pero no más primitivos. Página 168. Sus huesos pesados no son prueba de su primitividad, sino de su tremenda constitución muscular. Un experimento científico reciente lo demostró. El señor Sherwood, el Weisberg, operó ratas recién nacidas y extirpó algunos músculos de un lado de la mandíbula y el cráneo. Después de una rápida recuperación, las ratas maduraron. Luego los mataron y examinaron sus esqueletos. Dice Ruth Moore, se había producido un cambio notable en la cabeza. En el lado que no había sido operado, las ratas tenían las arrugas profundas habituales que se ven en el cráneo del hombre de Neandertal y en algunos de los otros hombres primitivos y que se toman como un signo de su primitividad. En el otro lado, el lado operado, el cráneo de las ratas era liso, muy parecido al cráneo del hombre moderno. Ella continúa. Un lado de la cabeza de las ratas era neandertal, por así decirlos, y el otro era moderno. El músculo aparentemente controlaba la forma del cráneo. Las crestas eran superestructuras creadas para resistir la atracción de los poderosos músculos de la mandíbula. Página 383-384. En lugar de indicar primitividad, los pesados cráneos del hombre antiguo indican una potencia muscular y una salud física que no podemos igualar hoy en día. En Rodesia, África, se ha encontrado un cráneo del mismo tipo general que es realmente de tamaño colosal. Página 176 del trabajo de Howells. Los cráneos Bajak del área australiana también tienen un cerebro grande y una estructura ósea pesada. En Sudáfrica han salido a la luz algunos cráneos muy similares y fechados. Los más importantes son los de Florisbad, Fish, Hoek, Boskop y Springbok Flats. Todos son viejos y grandes. Esto es especialmente cierto en el caso del enorme cráneo Boskop, con una capacidad de quizás 1.800 centímetros cúbicos. Página 191-192. Ahora pasemos al registro bíblico. ¿De dónde vinieron las tribus errantes del antiguo hombre de la edad de piedra? Notemos la respuesta de las Escrituras. Y la tierra se llenó de violencia. El registro del Génesis dice que Dios, en su misericordia, destruyó la vida de la tierra para salvar al hombre de sí mismo. El mal y la violencia hicieron la vida insoportable. Los arqueólogos han encontrado pruebas de esa violencia. En la cueva de Hofnet de Baviera, Alemania, fueron descubiertos 33 cráneos, todos amontonados en un círculo. Cada uno de sus dueños había sido asesinado con un hacha de piedra, y todas las camas habían sido cortadas y enterradas juntas de esta manera. Página 226 del libro de Howells. En China se descubrió que los huesos de los antiguos habían sido divididos longitudinalmente de una manera que ningún animal puede lograr,
pero que ha sido utilizada por el hombre para llegar a la médula de un hueso en otros tiempos y lugares. Página 149. ¿Canibalismo, tal vez? Las culturas de piedra de los vagabundos, aunque separadas de los principales centros de civilización en el cercano oriente, existieron al mismo tiempo que culturas que utilizaban el cobre, el bronce y el hierro, del mismo modo que todavía existen culturas de la edad de piedra al lado de civilizaciones dotadas de armas atómicas. Esto no prueba la teoría de la evolución, pero el impactante proceso de degeneración de la raza humana. Pero ¿por qué la gente hoy en día debería ser mucho más pequeña y menos poderosa? La respuesta se encuentra en una declaración de Howells, en la página 226. Había algunos grupos de personas en Egipto y el cercano oriente que tenían la cabeza larga, pero tenían los huesos más claros y los cráneos más pequeños de los hombres de hoy. Noé vivió en el cercano oriente. Fue el progenitor de todas las naciones que existen hoy. Sin duda, provenía de este linaje, el grupo que no tenía la mayor fuerza física ni estatura. Dios pudo usarlo en su ministerio porque estaba dispuesto a humillarse. No había nada humanamente grande de lo cual pudiera estar orgulloso. Lo mismo hoy. No hay muchos grandes y poderosos en este mundo que sean llamados. No se rinden al gran poder de Dios. Dependen, como los antiguos, de su propia fuerza, sin reconocer nunca que incluso esa fuerza les fue dada por Dios al nacer. Tomemos esta lección en serio.